cosas si el compañero saca una nota superior, etcétera, y eso va a comenzar a resquebrajarlos. No, véanse como médicos en formación y médicas en formación, que así ustedes van adquiriendo una responsabilidad. Un estudiante de medicina le preguntan algo en la casa, no, pregúnteme cuando me gradúe, por ahora mi responsabilidad es un número. En cambio, alguien que se sienta un médico en formación, pregúntenme, que yo no voy a ser irresponsable para tratar, pero sí para tener criterios, para decir, hey, esto puede ser grave o no, hey, se puede hacer tal cosa, hay que ir a urgencias o no, etcétera, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, en ese contexto, es que yo quiero que sigamos entendiéndonos, muchachos. El tálamo, el hipotálamo, el subtálamo, el epitálamo, el metatálamo hacen parte de unas estructuras que se conocen con el nombre de diencéfalo. Pero aquí nos interesa realmente el tálamo y el hipotálamo. No es que lo otro no sea importante, pero lo más relevante para la formación es el tálamo y el hipotálamo. Después, si alguien quiere ahondar, armemos tertulia. Yo les he dicho, si quieren armen el grupito del Neuroclub que les propuse, como el que yo tenía en la universidad, en fin, si quieren hacemos tertulias académicas en la burbuja, en cualquier parte donde nos encontremos, y podremos ahondar sobre los otros temas si quieren. Pero por ahora quedemos con tálamo y hipotálamo. Ok, muchachos. Cuando uno habla de tálamo, realmente uno debería hablar de sistema talámico. Y esto lo saco textualmente del magnífico libro, que me parece magnífico, que es en 2 tomos, del doctor Edgar Osuna, neurólogo clínico, que lleva muchos años, prácticamente toda la vida, como profesor de neuroanatomía de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional. Entonces, de hecho, tuve el orgullo, porque era uno de mis referentes en el país, de hacer un diplomado de neuroanatomía clínica con él hace como 6 meses, y lo conocí personalmente y es una magnífica persona. Y aquí tenemos de su libro de neuroanatomía, que es en 2 tomos, neuroanatomía, y el otro se llama neuroanatomía clínica, ya con aplicación, que él prefiere llamar, y tiene toda la razón, hablar de tálamo es de sistema hipotalámico, y hablar de hipotálamo de sistema hipotalámico, porque son sistemas que están relacionados con muchas cosas a nivel central y a nivel periférico, y con la vida, con todo, absolutamente con todo. Empecemos con el tálamo. Entonces, muchachos, ustedes recuerdan esta imagen que ya la hemos presentado mucho, donde tendríamos un corte sagital de cráneo, y en ese corte sagital pues tenemos el hemisferio derecho, lo estamos viendo de izquierda a derecha, el hemisferio derecho. Y en ese hemisferio derecho, para recordar, aquí tendríamos el cuerpo calloso, pico del cuerpo calloso, rodilla, cuerpo propiamente dicho, rodete o esplenio, y debajo del cuerpo calloso sale una banda de sustancia blanca que se llama el fornix. Que el fornix, ya les había comentado, pero repitámoslo, el fornix es parte de un sistema de núcleos, o sea, como de centrales electrónicas y cables que los unen, o sea, haces, tractos de axones, que conforman el sistema límbico, que es el sistema de las emociones, que tiene que ver con el aprendizaje, tiene que ver con la memoria, con las emociones, con la defensa misma de la vida en sentido evolutivo, con la existencia de la vida. Ok, pero aquí simplemente lo mencionamos porque ese tracto que sale de la profundidad del hemisferio cerebral y se escapa por debajo del cuerpo calloso para coronarse en la cara medial del hemisferio cerebral, ese tracto está justamente por encima del tálamo. El tálamo está inmediatamente por debajo de él. Ok, recuerden que entre ese tracto de sustancia blanca, que se llama fornix, y la parte anterior del cuerpo calloso está el septo pelúcido, esa membranita que si yo de pronto la tocara imaginariamente con el dedo se hundiría. Ay, ¿por qué? Porque es que del otro lado hay un líquido, que es el líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Se acuerdan? Ok, muchachos. De hecho, como ese líquido del cefalorraquídeo tiene que drenar, porque todo líquido que se produce en el cuerpo pues no puede estar estancado, tiene que estar circulando. Por aquí hay un huequito, aquí adelante, exactamente. Entonces ya hablamos de relaciones anatómicas del tálamo. Por un lado arriba el fornix, pero y atrás el esplenio del cuerpo calloso. Pero aquí hay un huequito, es decir, en nomenclatura internacional moderna, ¿un qué, muchachos? Un foramen. Y ese foramen es para que por ahí el líquido cefalorraquídeo que se está produciendo en el interior del ventrículo, recuerden que ventrículo es cavidad, en el interior del ventrículo de cada hemisferio cerebral, que los dos se llaman ventrículos laterales, derecho e izquierdo, salga.
y salga a un espacio que estaría entre este tálamo y el tálamo del otro lado. Pero entre este tálamo y el tálamo del otro lado hay una barrita cortada aquí a través. ¿Y cómo diría? Perdón. Ay, pues pasó una cosa volando como con patas y me la tragué. Bueno, proteínas para el tinto. Entonces, todo eso es proteínas, muchachos. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama una comunicación entre los dos hemisferios cerebrales? ¿Una qué? Un puente que comunica los dos hemisferios cerebrales se llama una qué. Empieza por co y termina por misura. Qué bien, ustedes están como muy tensos. Una comisura, exactamente. Por ejemplo, el cuerpo calloso es una comisura, es la comisura más grande que hay. Pero en general las comisuras son de sustancia blanca porque son cables, axones que pasan de un lado a otro. Hay una comisura que es gris, quiere decir que está formada por cientos de miles de cuerpos neuronales. Y esa comisura gris es justamente la que está entre un tálamo y el tálamo del otro lado. Y aquí la tenemos, y se llama adhesión gris intertalámica o comisura gris intertalámica. Obviamente aquí cortada al través, una barrita cortada al través. Ok. El límite inferior del tálamo es un surco, y ese surco se llama el surco hipotalámico, Y el surco hipotalámico me está separando el tálamo del órgano que sigue más abajo, el hipotálamo. O sea, que traduciría literalmente el debajo del tálamo, el hipotálamo, ¿no? El hipotálamo. Hipófisis traduciría más abajo aún. Entonces, el surco hipotalámico se extiende, que está marcando el límite inferior, el borde inferior del tálamo, se extiende entre la comisura blanca anterior, que ustedes recuerdan la comisura blanca anterior, y otra comisura, es decir, otra barreta de axones que pasan de lado a lado, que se llama la comisura blanca posterior. Si ustedes se acuerdan, muchachos, este es el tallo cerebral y esta es la parte alta del tallo cerebral, es decir, el mesencéfalo. ¿A ustedes ya les hablaron de anatomía externa del tallo? Ok, entonces, la parte de adelante del tallo tiene el pedúnculo cerebral, los dos, uno a cada lado. La parte de atrás, recuerden que es como una lámina cuadrada que tiene 4 botones, 2 botones arriba y 2 botones abajo, que se llaman colículos o tubérculos cuadrigéminos superiores, que están relacionados con la visión, y eso se da de paso, y colículos o tubérculos cuadrigéminos inferiores, que están relacionados con la audición, y eso se da de paso. Pero bueno, muchachos, el hecho es que encima de los colículos cuadrigéminos superiores hay una barrita, que es esta, porque miren, este es el colículo cuadrigémino inferior y este es el colículo cuadrigémino superior, visto de perfil. Y encima, o sea, encima de la parte alta de la lámina cuadrigémina, donde están esos colículos cuadrigéminos, encima está esta barrita que atraviesa de lado a lado y se llama la comisura blanca posterior. Entre la comisura blanca anterior y la comisura blanca posterior se extiende el surco hipotalámico. Y ahí para abajo está el hipotálamo, que de una vez, aunque estamos hablando del sistema talámico, marquemos de una vez el límite por relación de vecindad. Y entonces el hipotálamo tiene, ya lo hemos visto en endocrino, pues lo está en endocrino, pero muy fácil, sencillo. Tiene una banda de sustancia blanca que se extiende desde la comisura blanca anterior hasta el quiasma óptico. El quiasma óptico, cuando veamos visión, vamos a ver que es un conjunto de axones, porque de este ojo, la mitad de los axones va a llevar la información al lóbulo occipital, no, al hemisferio cerebral de este lado, pero la otra mitad se cruza para el hemisferio del lado contrario y viceversa. La parte que se cruza de derecha a izquierda y se encuentra con la que se cruza de izquierda a derecha, esa partecita forma un tubito de axones entrecruzados que se llama el quiasma óptico. Y el quiasma óptico, ese entrecruzamiento de fibras ópticas, el quiasma óptico, entonces está aquí también cortado al través. Y entre el quiasma óptico y la comisura blanca anterior se extiende esta lámina de sustancia blanca que se llama la lámina terminal. No me la confundan con lámina rostral, que la lámina rostral es esta partecita de sustancia blanca que se extiende entre la comisura blanca anterior y el pico del cuerpo calloso. Recuerden, pico, rodilla, cuerpo propiamente dicho, y rodete o esplenio. Entonces, entre el pico del cuerpo calloso y la comisura blanca anterior, la lámina rostral. Y entre la comisura blanca anterior y el quiasma óptico, la lámina terminal. Ok. Hacia atrás, el hipotálamo forma un embudo. Toda estructura que ustedes vean en anatomía o neuroanatomía
que van a haber muchas, que tenga forma de embudo, se llama infundíbulo, porque eso es literalmente lo que traduce infundíbulo, embudo. Entonces, infundíbulo quiere decir una estructura en forma de embudo. Hay muchos infundíbulos en el cuerpo. Entonces, este embudo, o sea, este infundíbulo, es el infundíbulo de la hipófisis, perdón, del hipotálamo, qué pena, del hipotálamo. Y un embudo tiene esa forma como cónica y termina como en un cilindro por donde sale el agua, ¿cierto? Ese cilindrito sería el tallo hipotálamo hipofisiario. Para los que ya vieron endocrino, sería ahí donde justamente van las venas hipofisiarias largas, ¿no? El sistema porte hipotálamo hipofisiario. Bueno, muchachos. Y abajo se abre formando la glándula hipófisis, que descansa sobre la silla turca en el cuerpo del esfenoides. ¿Listo, muchachos? Ok. Pero ese infundíbulo, ese embudo, si uno lo ve por fuera, recibe un nombre, para que no se me confunda, porque van a haber muchos nombrecitos, pero son como explicando la misma cosa. Es como si la parte de afuera de ese embudito se llama el tuber cinereum. Cinereum, estoy hablando como de un color ceniciento, algo así. El tuber cinereum. Y la parte de adentro, pero del mismo embudo, la lámina de adentro del embudo, tocándolo, palpándolo por dentro, es el infundíbulo. Total que el infundíbulo es el mismo tuber cinereum, sino que infundíbulo nos estamos refiriendo a la parte interior, tuber cinereum a la parte exterior, ¿de acuerdo? Y todo eso en sí es el infundíbulo, ¿de acuerdo, muchachos? ¿Está claro o no? Bueno, ok. Entonces, listo. Hay una partecita en toda la mitad, en ese infundíbulo, donde se levanta como una crestica, y eso se llama la eminencia media, una parte como levantada, como un alto relieve, y eso se llama la eminencia media. Pero bueno, muchachos, resulta que aquí atrás, donde termina el surco hipotalámico, que es el límite entre el tálamo y el hipotálamo, aquí atrás, muchachos, entonces encontramos un orificio para entrar a un túnel, y ese túnel se llama el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y ese acueducto cerebral o acueducto de Silvio, ese epónimo es muy universal y deben saberlo. El acueducto de Silvio, por ahí el líquido cefalorraquídeo drena hasta una cavidad. Aquí terminamos con esto porque no se trata de hablar del líquido cefalorraquídeo, una cavidad que se encuentra entre la parte de atrás del tallo cerebral, específicamente del puente y del bulbo, y la parte de adelante y de abajo un poquitico del cerebelo, que se llama el cuarto ventrículo. Ok, entonces, ventrículos laterales y cuarto ventrículo. Entonces, ¿dónde está el tercer ventrículo? ¿Se acuerdan que dijimos que aquí hay un huequito por donde sale el líquido cefalorraquídeo del interior de cada hemisferio cerebral a ese espacio entre los dos tálamos y en el hipotálamo? Ese espacio entre los dos tálamos y el hipotálamo se llama el tercer ventrículo. Vamos a suponer que estamos en medio de los dos hemisferios cerebrales. Entonces, cara medial de un hemisferio cerebral, cara medial del otro hemisferio cerebral. El techo sería fornix y cuerpo calloso. Mírenlo acá. El techo sería fornix aquí adelante y cuerpo calloso atrás. Cuerpo calloso, la parte de atrás del cuerpo calloso, y fornix adelante. Sería el techo. ¿Vamos bien o no? Ok. Y entonces, aquí tenemos el tálamo de un lado y aquí sería el tálamo del otro lado. Y una barra de hierro, imagínense, cruzando de lado a lado, sería la comisura gris intertalámica. ¿De acuerdo, muchachos? Pero vamos a suponer que este bordecito de esta ventana se extiende desde allá hasta acá. Igual, ese bordecito de esa ventana lo habría en ese lado. Este bordecito de la ventana es el surco hipotalámico. O sea, quiere decir que el tálamo sería todo esto hasta este bordecito. De aquí para abajo sería el hipotálamo. Igual en el lado de allá. Entonces, de aquí para abajo sigue el hipotálamo. Entonces son dos tálamos y un solo hipotálamo, entre comillas. Ahorita les voy a aclarar por qué entre comillas. Asumamos que sea un solo hipotálamo. ¿Cómo es que es un solo hipotálamo y dos tálamos? Sí, porque entonces a partir de ese surco comienza el hipotálamo, se convierte en piso. Luego de piso se eleva hacia el lado de allá hasta el otro surco, formando como una canoita. Igual se levanta hacia adelante y se levanta hacia atrás, ¿vale? Y toda esta cavidad en medio de los dos tálamos y el hipotálamo es el tercer ventrículo. Claro está que algunos libros y en algunas escuelas, por ejemplo en la Universidad Nacional con el doctor Edgar Osuna,
se considera que realmente no existe un hipotálamo, sino dos hipotálamos. Como todos los núcleos que hay a este lado del hipotálamo se repiten gemelarmente en espejo al otro lado, entonces muchos autores consideran que en realidad son dos hipotálamos. Digamos que fusionados en la línea media, pero dos hipotálamos. Entonces hablan de los hipotálamos derecho e izquierdo. Otros libros hablan simplemente del hipotálamo. En síntesis, no es para que nos enredemos, sino para que entiendan por qué de pronto algunos libros pueden hablar de los hipotálamos y en cambio otros libros del hipotálamo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si ustedes están en un congreso con los chicos y las chicas de la Universidad Nacional, pues es mejor que hablen de los hipotálamos, porque para ellos lo tienen aquí en la mente, son dos hipotálamos, ¿sí? Y es una escuela que es nuestra alma mater en el país, y uno también tiene que, pues, pensar en eso, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, muchachos, listo. Cuando el líquido cefalorraquídeo entra aquí, entonces va a vaciarse como por una rejilla. Como cuando uno está bañando, que hay una rejilla en el piso por donde se escurre el agua, uno sabe que eso sigue por un tubo de PVC para el agua ir a drenar a algún lado. Esa rejilla sería el origen entonces del acueducto cerebral o el acueducto de Silvio, etc. Bueno, esto en cuanto a relaciones pues entre el tálamo y el hipotálamo. Lo otro es lo siguiente, muchachos. Atrás, los dos tálamos no tienen una disposición exactamente paralela. Es decir, que este sea un tálamo y este sea el otro tálamo. Realmente se unen en la parte de atrás, como si fueran formando un angulito abierto hacia adelante, con el vértice hacia atrás. Y esa parte de atrás converge en un punto que se llama la avénula, o núcleo avenular. Y por lo tanto ese núcleo avenular, muchos lo consideran parte del tálamo, otros no. Pero, porque en algunos libros lo pueden considerar así, en otros no, para que no se confundan cuando lo lean. Pero converge en el núcleo avenular. Y este es el núcleo avenular, este que tenemos entonces aquí, el núcleo avenular. Más atrásito estaría la glándula pineal, pero este es el núcleo avenular. Bueno, muchachos, con todo esto, si miramos entonces de... alguien que me preste... ¿Alguien tiene un cuaderno por ahí? Un cuaderno, préstame el cuadernito, sí. Un segundo. Y una vez. Entonces aquí tendríamos nosotros el hipotálamo. Les presento un hipotálamo. Aquí está el hipotálamo, perdón. O los hipotálamos, por ejemplo, si estamos en un congreso en la Nacional en Bogotá, los hipotálamos o el hipotálamo, como quieran llamarlo. Entendiendo que los hipotálamos, porque todo lo que está a la derecha se repite exactamente a la izquierda, ¿no? Los mismos núcleos gemelarmente, en espejo. Y aquí una línea divisoria. Entonces tendría esta forma. Pero resulta que prácticamente es una estructura hueca. ¿Por qué uno habla de núcleos laterales y mediales del hipotálamo? Mediales que está próximo al plano medio. Entonces, ¿cómo es ese cuento? Sencillamente, porque esta parte, esta laminita, se divide en dos láminas. Acá, por donde está pasando mi antebrazo. Esto sería la lámina de los núcleos mediales y esta la de los núcleos laterales. Obviamente igual a este lado. Y lo que divide, entre otras cosas, lo que hace que se separe esta pared o esta pared del hipotálamo para generar núcleos mediales y núcleos laterales más próximos o más alejados del plano medio, es la continuación de unas de fibras nerviosas que son el fornix, que estamos señalando ahí. El fornix da una vuelta, se continúa, se mete entre el fornix de cada lado, entre la pared por acá y el fornix del otro lado, entre la pared por acá, y es lo que separa el hipotálamo, los núcleos laterales de los núcleos mediales. Bueno, pero los hipotálamos. Hey, no van a ir por los cafecitos de los números. Bueno, muchachos. Entonces, este fornix que estamos viendo aquí, este fornix que estamos viendo aquí, dicho sea de paso, da la vuelta y te va a introducir entonces separando la pared derecha en núcleos laterales y mediales, igual el fornix del lado de acá, separando la pared izquierda en núcleos laterales y mediales. Es el paso del fornix, ¿de acuerdo? Y dicho sea de paso, el fornix trae información, lo que ustedes están aprendiendo en este momento, lo que ustedes están pensando en términos de aprendizaje, lo que les está entrando por el oído, que llega a un órgano que se llama el hipocampo, que después vemos, tiene que pasar por el fornix y está pasando en este momento por el fornix esa información
besando el hipotálamo, para llegar a esta parte del hipotálamo que tenemos aquí, que relacionémosla de una vez. Este núcleo del hipotálamo, uno a cada lado, este núcleo que sobresale aquí, redondito, este núcleo del hipotálamo se llama el núcleo mamilar o el cuerpo mamilar. El fornis termina ahí en el cuerpo mamilar y trae información de un órgano que es el hipocampo, que es el que va grabando la memoria reciente. Si yo digo A, dentro de 5 segundos alguien pregunta, ¿qué letra dijo Estrada? Ah, la A, eso es la memoria reciente, la inmediata. Eso pasó inmediatamente por el fornis y está llegando al cuerpo mamilar. Y cuando llega al núcleo mamilar del fornis, que ahí se profundiza, no estamos viendo porque el fornis se vuelve a profundizar, pero atraviesa separando las dos láminas de la pared derecha y las dos láminas de la pared izquierda y llega al cuerpo mamilar. Como el cuerpo mamilar es un núcleo del hipotálamo, es un núcleo en la región posterior, el más posterior de todos, el más hacia atrás de todos, por eso se llama la región posterior del hipotálamo. Entonces, es un núcleo, o sea, es un conglomerado de cuerpos neuronales, o sea, de ahí salen ¿qué? Axones. Y los axones salen del cuerpo mamilar hacia arriba, y salen hacia arriba esos axones hasta llegar a un núcleo en la región anterior del tálamo, que se llama el núcleo anterior del tálamo. Y de ahí, de ese núcleo anterior del tálamo, salen axones a esta región que se llama la corteza del cíngulo o el gyrus cinguli. Y ahí, básicamente, va a ser, entre otras cosas, aparte de una estructura emocional, va a ser un órgano de almacenamiento de la información que nos va llegando, antes de que se distribuya en las diferentes cortezas. Si la información es visual, auditiva, etcétera, en fin. Ok, muchachos. Entonces vamos viendo la relación entre el hipotálamo, entre el hipotálamo y el tálamo, y con estructuras circunvecinas, de tal manera que por eso se habla realmente de un sistema, el sistema talámico y el sistema hipotalámico. Ok, ahora bien, si hacemos un corte coronal o frontal, pero que pase justamente entre el tálamo y el hipotálamo, miren aquí el surco hipotalámico. Un corte en este sentido, pues tendríamos esto. Este sería el surco hipotalámico. Este sería el tálamo de un lado, este sería el tálamo del otro lado. ¿Por qué no tenemos ahí la adhesión gris intertalámica? Pues porque el corte lo hicimos o más adelante o más atrás de la adhesión gris intertalámica, no por toda la adhesión gris intertalámica. Pero en todo caso, aquí debería estar la adhesión gris intertalámica o la comisura gris intertalámica. Entonces, aquí estaría el surco hipotalámico y todo esto sería hipotálamo. Esta parte en forma de embudo, que sería el piso del tercer ventrículo, sería el infundíbulo, porque es lo que tiene forma de embudo. Que repito, infundíbulo es embudo, ¿cierto? Ya lo habíamos comentado. Pero que visto por fuera sería tuber cinero, pero por dentro embudo, ¿de acuerdo? Ok, muchachos. Entonces, y de ahí no vemos, porque el nivel del corte no lo muestra, cómo se formaría el tallo hipotálamo hipofisiario para llegar a la hipófisis. Pero sí vemos este núcleo marcado con el 6, uno a cada lado, es esta bolita de acá, o sea, el cuerpo mamilar. ¿Qué se me hizo? El cuerpo mamilar, mírenlo ahí, el cuerpo mamilar, o los núcleos mamilares, que son importantísimos porque tienen que ver con emociones, tienen que ver con aprendizaje, tienen que ver con memoria, tienen que ver con una cantidad de funciones que cuando vemos sistema límbico y todo eso, las desglosaremos, ¿de acuerdo, muchachos? Ok, bueno. Entonces, muchachos, esta imagen la traje de, obviamente esta de Netter, pero esta imagen la traje de un libro espectacular que si lo pueden conseguir se los recomiendo, que se llama... Se me olvidó. Bueno, yo les mando el nombre del libro, para mí bacán, en serio. Bueno, ok, muchachos, sigamos aquí. Bueno, ok. Entonces, en un corte horizontal, transversal, axil o axial, que es lo mismo, y el nombre más técnico es axial, por eso se habla de tomografía axial computarizada. Cuando se hacían las primeras tomografías, los aparatos de primera generación solamente hacían cortes axiales. Por eso se llamaban tomografías axiales computarizadas, TAC. Como ya el aparato hace cortes axiales, pero también sagitales, parasagitales, oblicuos, coronales, es decir, en todo sentido, entonces ya no se llama tomografía axial computarizada, sino simplemente TC, tomografía computarizada. La gente por extensión y por uso sigue llamándola TAC, pero realmente no es una TAC porque no hace solamente cortes axiales ya, sino en cualquier sentido, es una TC. Y otra cosa, muchachos, para que manejemos el lenguaje correctamente como médicos en formación, ustedes dicen, ve, le hicieron un TAC. No, no es un TAC, porque no es un tomografía, es una tomografía, o sea, es una TAC en femenino, no un TAC, para que seamos pulcros con el lenguaje, ¿de acuerdo? Ok, bueno, muchachos, entonces,
En esta tomografía, esta sí es axial, por supuesto, axial computarizada. Entonces, aquí nosotros, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo, muchachos, ¿esto qué será? Cuerpo calloso, ¿cierto? Pasando de un lado a otro. ¿Qué parte del cuerpo calloso será esta? Chicos, chicas, la rodilla del cuerpo calloso. Entonces aquí tenemos el esplenio del cuerpo calloso. ¿Por qué no se ve el cuerpo del cuerpo calloso? Porque recuerden que tiene una forma de curva. Y si el corte es horizontal, pues cogí la parte de adelante y la de atrás y no la de la curva. ¿Vale? Entonces se ve la parte de adelante y la de atrás. Y aquí tenemos ventrículo lateral, el cuerno occipital y ventrículo lateral. Y aquí tenemos la parte anterior del ventrículo lateral, que es más grande, pero lo que pasa es que a nivel del corte no se ve todo. ¿Ok, muchachos? ¿Todo eso para qué? Para mostrar nosotros aquí entonces el tálamo de un lado y el tálamo del otro lado. Y aquí estaría la adhesión gris intertalámica. Vale decir que esta imagen es normal, para que no piensen que hay una patología y es normal. Entonces, aquí tendríamos el tálamo de un lado y el tálamo del otro lado. Ustedes ya vieron anatomía interna del cerebro. Les hablaron de los núcleos basales, el núcleo caudado, la cabeza, el cuerpo, la cola del núcleo caudado, el núcleo lenticular, el putamen, el globo pálido, todo eso. Ok, muchachos. Entonces, en esta imagen que de una vez les sirve de pronto para el examen práctico, tendríamos aquí, de una vez, ok, entonces tendríamos aquí el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado. Aquí tendríamos el núcleo lenticular, esta parte sería el globo pálido, esta parte sería el putamen, esta sería el globo pálido, parte medial y parte lateral del globo pálido. Y aquí tendríamos entonces la cápsula interna, brazo anterior de la cápsula interna, rodilla, brazo posterior. Brazo anterior de la cápsula interna, que es sustancia blanca, rodilla y brazo posterior de la cápsula interna. Son estructuras claves que tienen que reconocer porque es hora de que ustedes vayan comenzando a mirar tomografías y resonancias normales, no patológicas, pero que comiencen a identificar estructuras, ¿no? Ok, muchachos. Entonces, esta la pongo de antemano para esta imagen, que ya es un dibujo de Netter. Y en ese dibujo de Netter tenemos entonces lo siguiente. Miren que la parte A está un poco más alta que la parte B. Por eso Netter tuvo el cuidado de dibujar aquí una sombrita, como si se estuviera proyectando una sombra de esta zona que es más alta. No están exactamente al mismo nivel, para ver cambios sutiles que se van produciendo. En una tomografía, muchachos, pasa lo siguiente, entre otras cosas. Yo no sé si les había dicho, pero repitámoslo si de pronto se los había comentado. Es como si a una persona le hicieran un corte en este sentido, hablando pues de una tomografía axial, ¿cierto? En este sentido, en el cráneo, porque obviamente puede ser una tomografía torácica, de pelvis, de abdomen, de extremidad, de lo que sea. Pero aquí nos convoca neuro. Entonces, en una tomografía axial de cráneo, es como si hicieran un corte en este sentido, quitaran esta parte del cráneo, la pusieran a un lado y tomaran una fotografía de arriba para abajo. Pero resulta que no es así. Si es como si quitaran esta parte del cráneo, la corrieran para un lado, pero la fotografía que toman no es de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. Lo que estamos viendo es de abajo para arriba, no de arriba para abajo. Y eso es importante porque eso cambia la perspectiva de derecha a izquierda, para que no se equivoquen, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que vean una tomografía, sientan que no están mirando de arriba para abajo, sino de abajo para arriba. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Siempre una tomografía axial, siempre. Ok, una resonancia, es lo mismo. No es que una resonancia y una tomografía sea lo mismo, no, sino que es la misma lógica, a eso me refiero, ¿no? Ok, muchachos, entonces, ¿qué tenemos aquí? La rodilla del cuerpo calloso. Aquí atrás el esplenio del cuerpo calloso, aquí a un nivel más abajo, esplenio del cuerpo calloso. Aquí tendríamos entonces el ventrículo lateral, la región anterior del ventrículo lateral. Aquí tendríamos la región posterior del ventrículo lateral con los plexos coroideos productores de líquido cefalorraquídeo, que son penachos de vasos sanguíneos, por donde se escapa agua y otras cosas que forman el líquido cefalorraquídeo. Ok. Por aquí en algún lado en el fondo estaría la adhesión gris intertalámica, ahí como que alcanzó a ver la sombrita de la adhesión gris intertalámica. Ok, muchachos, esto sería entonces el fornis y esto sería el septo pelúcido, es decir, ubiquémonos aquí. Fornis pegado al septo pelúcido que se inserta entre la región anterior del cuerpo calloso y el fornis. Entonces septo pelúcido y fornis, o sea acá, muchachos, para que nos ubiquemos. Septo pelúcido de este lado y el fornis. ¿Estamos claros? Chicos, ¿estamos claros o no? No les oigo. ¿Estamos? Gallinero, ¿estamos claros?
¿Estamos claros o no? Sí. No, con ganas. ¿Está claro o no? Sí. No, lo noto muy bueno, muy callado soy. Bueno, muchachos. Y aquí tendríamos el tálamo siendo de pared del ventrículo tercero o tercer ventrículo y el tálamo siendo pared. Más abajo el hipotálamo, por supuesto. Y aquí tendríamos lo que llamamos el núcleo lenticular y núcleo lenticular. Les estoy haciendo de una vez un repasito porque esto va a ser tema del práctico y les preguntan estas estructuras. Y el núcleo lenticular se divide en dos porciones, la más lateral que es el putamen y la más medial que es el globo pálido. Pero el globo pálido tiene una porción más medial y otra porción más lateral, dos porciones del globo pálido. Y muchachos, este camino de sustancia blanca se llama la cápsula interna. Entre la cabeza del núcleo caudado y el núcleo lenticular, brazo anterior de la cápsula interna. Entre el tálamo y el núcleo lenticular, específicamente el globo pálido del núcleo lenticular, brazo posterior de la cápsula interna. Y en la mitad, la rodilla de la cápsula interna. ¿Por qué es importante la cápsula interna? Porque es un montón de fibras que están subiendo y bajando. Y hay problemas de microinfartos que dañan o el brazo anterior, o la rodilla, o el brazo posterior, y eso se va a explicar por una sintomatología clínica dada. La neurología clínica es la única área en toda la medicina, la única, absolutamente la única, donde los diagnósticos son con precisión matemática. Donde si algo falla, tiene que presentarse tal sintomatología y tales signos, sí o sí, no hay vuelta de hoja. O si un paciente tiene tales signos, es porque tiene tal estructura dañada y no hay vuelta de hoja. Es la única que tiene esa correlación matemática exacta, ¿no? Ok, entonces, ustedes van a ver que si un paciente se presenta tal sintomatología, ustedes sospechan, tuvo tal vez un microinfarto en el brazo anterior de la cápsula interna, o en la rodilla, o en el brazo posterior, porque por ahí están pasando fibras sensitivas y motoras que obviamente se van a expresar en movimientos, en sensibilidad del cuerpo, ¿no? Ok, muchachos, vale. Entonces, de nuevo, ya, ahora sí, entonces vámonos ya con toda esta vista periférica más de cerca al tálamo, a los dos tálamos, adhesión gris intertalámica, tálamo de un lado y tálamo del otro lado. Ok, muchachos. Uno habla del tálamo, pero tengamos en cuenta que aquí nos podemos confundir con la orientación de los núcleos del tálamo. El núcleo, mejor dicho, el tálamo es un conjunto de núcleos que presentan la mayor proyección de fibras. Recuerden que en neuro, cuando hablamos de fibras, no estamos refiriendo a axones. Cuando hablamos de fibras en cardio, nos estamos refiriendo a células musculares cardíacas. Cuando hablamos de fibras en el sistema musculoesquelético, nos estamos refiriendo a células musculares. Pero cuando hablamos de fibras en neuro, nos estamos refiriendo a axones, no a la neurona entera, sino a axones, ¿no? Ok. Entonces, el tálamo es el que presenta mayor conexión de fibras, de axones hacia la corteza y desde la corteza. Es decir, está conectando literalmente todo con todo. Es una central ultra especializada, donde se procesan cosas que tienen que llegar procesadas a la corteza y viceversa. Cosas que suben para la corteza y cosas que bajan para la corteza. Pasan por el tálamo. Por ejemplo, toda forma de sensibilidad, toda, excepto el olfato, que es un fósil, que apareció muy primariamente en la evolución, antes de que se desarrollara el tálamo y todo lo demás. De resto, toda forma de sensibilidad, sea sensibilidad visceral, sea sensibilidad somática general, dolor, temperatura, etc., o sea sensorio, o sensibilidad especial, que es visión, audición, gusto y olfato, tiene que pasar sí o sí por el tálamo antes de llegar a la corteza, excepto la sensibilidad olfatoria, sí o sí por el tálamo antes de llegar a la corteza. Entonces, el tálamo evolucionó conectando todo con todo. Pero muchas vías que bajan tienen sí o sí también que pasar con el tálamo. Así bajen por otro lado, tienen que entrar como al tálamo y volver a salir del tálamo para seguir bajando, como a procesar algo dentro del tálamo. O sea, es una maravilla, es un órgano increíble, increíble, una maravilla de la evolución. Entonces, cada tálamo está organizado de la siguiente manera. Supongamos que mi celular es un tálamo. Entonces, en la vía embrionaria hace este giro. Y al hacer este giro, esta parte de atrás, que era dorsal,
quedó arriba. Dorsal porque dorsal significa atrás, es el dorso. Y esta parte de adelante, que era ventral, quedó abajo. Como esta parte dorsal quedó arriba y esta parte ventral quedó abajo, sin embargo yo tengo núcleos que están aquí y otros que están acá atrás. Entonces ahí se habla, y cada tálamo lo puedo dividir en región lateral y región medial. Igual el de este lado, región lateral y región medial. Entonces, yo puedo tener un núcleo del que hemos hablado ya, o un núcleo muy común, muy importante en clínica, que se llama el núcleo ventral posterolateral. ¿Cómo así que algo es ventral y a la vez postero? Si postero quiere decir hacia atrás. ¿Cómo algo puede estar adelante y atrás? ¿Ubicuidad? ¿Dónde la ubicuidad? No. Es la excepción con el tálamo, por este giro que da. Entonces, como esto era ventral, quedó hacia abajo. Y como esto era dorsal, quedó hacia arriba. Entonces, esta parte ventral la puedo dividir a su vez en una región anterior y una posterior. Y esta parte dorsal la puedo dividir a su vez en una región anterior y otra posterior. Entonces un núcleo ventral posterolateral quiere decir que está en la región ventral, que era aquí pero quedó aquí abajo, pero en la parte de atrás de la región ventral, entonces ventral postero, y en la parte lateral, no en la parte medial, es una línea media, lateral y medial, ¿de acuerdo? Entonces muchachos, para que no nos confundamos con los nombres de esos núcleos, se acabó el tinto, se acabó la... Bueno, otro poquito más, ya. Entonces, de tal manera que aquí tendríamos la parte dorsal del tálamo y por debajo estaría la parte ventral. Estos núcleos son posteriores en la parte dorsal y estos anteriores en la parte dorsal. Igual hay posteriores en la parte ventral, posteriores en la parte anteriores en la parte ventral, y a su vez cada tálamo se divide en una región medial, que es la que está marcadita aquí por azul, y una región lateral, que es la que está marcadita aquí en rojo. ¿Qué separa la región medial de la región lateral? El tálamo medial del tálamo lateral. Una banda de sustancia blanca que se llama la lámina medular interna. Lámina medular interna. Interna porque vamos a ver que hay otra por aquí afuera que se llama la externa. Pero esa lámina medular interna tiene forma de Y. Adelante las dos paticas de la Y, las dos paticas altas de la Y se separan para abrazar un núcleo que se llama el núcleo anterior del tálamo. Y ese núcleo anterior del tálamo, entonces miren muchachos, el tálamo tiene funciones sensitivas, ya vimos que es el que distribuye toda la sensibilidad, es fundamental las sensitivas. Motoras, ya vimos que tiene que ver con coordinación también de actividades motoras, pues el órgano coordinador por excelencia es el cerebelo, pero me refiero pues a integrar funciones motoras, ¿no? Ok. Y límbicas, o sea emocionales, que implican el aprendizaje, la memoria y todo lo demás. Y también autónomas, pero no hemos visto todavía el sistema nervioso autónomo. Este núcleo, que es el núcleo anterior del tálamo, aquí en amarillito, entre las dos bandas de la Y, de la estría, de la lámina medular interna, este núcleo, que es el núcleo anterior, es esencialmente un núcleo límbico. Y tiene que ver, entre otras cosas, además, con procesos de aprendizaje, porque el aprendizaje es un tema que involucra profundamente el sistema límbico. Es emocional después de todo. Aunque es racional, es emocional después de todo. O inclusive uno diría antes que todo, o sea, fundamental. Este núcleo, que es el anterior, es donde llega esta información que les había comentado. Viene de un órgano que se llama el hipocampo, lo que yo estoy aprendiendo, lo que ustedes están procesando en este momento. Viaja por el fornix, da la vuelta atravesando la pared derecha y la pared izquierda, dividiendo los núcleos de la pared en mediales y laterales. Y llega a esta parte de aquí atrás, el fornix termina aquí atrás, en el cuerpo mamilar, que es el núcleo más posterior del hipotálamo. Y aquí sale otra bandita de fibras que le van a entregar la información aquí al núcleo anterior del tálamo. Y el núcleo anterior del tálamo, que lleva esa información de aprendizaje, de memoria y además de emociones, y que tiene muy que ver con muchas cosas, es justamente el núcleo anterior del tálamo. Ok, muchachos. Entonces ya tenemos un núcleo que no es ni motor ni sensitivo, sino eminentemente límbico, emocional, y que tiene que ver con emociones y todo eso, ¿cierto? Bueno, ok. Tenemos hacia aquí abajito, digamos que aquí arribita estaría la región dorsal. Esto sería una línea que separaría lo de aquí arriba, que es la región dorsal, y lo que hay de aquí abajo, que es la región ventral. Y en la región ventral, aquí abajito, porque la de arriba es la dorsal, en la región ventral, unos núcleos que se llamarían ventral anterior, ventral lateral, ventral intermedio.
ventral posteromedial y ventral posterolateral. Lo repito, ventral anterior, ventral lateral, ventral intermedio, ventral posteromedial, ventral posterolateral. Ok, lo repito, ventral anterior, ventral lateral, ventral intermedio, ventral posteromedial, ventral posterolateral. El ventral anterior, el ventral lateral y el ventral intermedio no tienen que ver con sensibilidad, sino con motricidad. O sea, de la corteza descienden fibras que llegan al tálamo y el tálamo retornan otra vez a la corteza motora para procesar el movimiento que de la corteza va a descender. De alguna manera se tienen que integrar estructuras ahí. El tálamo tiene que afinar, es como un laboratorio. Yo voy a mandar este movimiento, pero para que salga pulcro de este satélite que voy a disparar, púlale cositas. Y el tálamo dice, para que salga perfecto, lo pule y lo devuelve otra vez a la corteza, para que la corteza a su vez lo mande a las vías motoras, término general, ¿no? Ok, entonces, esos tres núcleos, ventral anterior, ventral lateral y ventral intermedio, son motores. Pero, como el movimiento tiene que ver con el cerebelo, porque dijimos que el cerebelo es el órgano que coordina los movimientos, ¿cierto, muchachos? Y hablamos entonces de archicerebelo, paleocerebelo, vestibulocerebelo, archicerebelo. ¿Qué es el archicerebelo? El paleocerebelo o espinocerebelo y el neocerebelo o cerebrocerebelo, porque en la evolución aprendimos desde movimientos muy toscos hasta movimientos muy inteligentes. Entonces lo último es el neocerebelo, que es el cerebrocerebelo. Entonces quiere decir que estos tres núcleos están conectados con el cerebelo, y entonces básicamente están conectados con el cerebelo y están conectados con les hablaron de los núcleos basales, todo eso que vimos ahora, núcleo caudado, etcétera, son núcleos basales. Con los núcleos basales que tienen que ver con el movimiento, ¿no? Entonces, de ahí sale viene información de los núcleos basales y del cerebelo y retorna a los núcleos basales y al cerebelo. El tálamo tiene que pulir de alguna manera la información que llega para que los movimientos sean más precisos, ¿no? Y más correctos, digámoslo así. Esto muy de coquito por ahora, porque tiene una cantidad de intríngulis. Pero básicamente esos tres núcleos, ventral anterior, ventral lateral y ventral intermedio, se están conectando con el cerebelo y con los núcleos basales, ¿de acuerdo? Núcleos basales que nosotros los médicos, inclusive los más tesos neurocientíficos, neurólogos o neurólogas, neurocirujanos, generalmente llaman ganglios basales, y los libros más respetables los llaman ganglios basales, pero es un error llamarlos ganglios basales, porque un núcleo y un ganglio son lo mismo en tanto que ambos son conglomerados de cuerpos neuronales. Pero núcleos son conglomerados de cuerpos neuronales en el interior del sistema nervioso central. Ganglios son conglomerados de cuerpos neuronales en el sistema nervioso periférico. Entonces hablar de ganglios basales no queda, aunque lo digan los libros y aunque lo digan los neuroradiólogos y los neurocientíficos, pero realmente debería ser núcleos basales, ¿de acuerdo, muchachos? Eso como porque manejamos un purismo pues con los términos, pero no es pecado decir ganglios basales porque ya por la costumbre se acepta, ¿no? Ok, bueno, pero mejor núcleos basales. Entonces, núcleo ventral anterior, ventral lateral y ventral intermedio, motores, y por lo tanto se relacionan con cerebelo y núcleos basales, ¿de acuerdo? ¿Listo? En cuanto a que les llega información y sale información para allá y se ponen cositas. Los dos de atrás, el ventral posteromedial y el ventral posterolateral, tienen que ver ya no con motricidad, sino con sensibilidad. Este de aquí atrás, ventral posterolateral, toda la sensibilidad del cuerpo, sensibilidad somática general. ¿Se acuerdan que hicimos la diferencia de qué es sensibilidad somática general? Del cuerpo hasta aquí, porque en cuanto al cráneo y la cara, a la cabeza, la sensibilidad somática general va por el nervio trigémino y algunos otros pares craneales por el sistema trigeminal al núcleo ventral posteromedial. Entonces hacen lo mismo, sensibilidad somática general, solo que el ventral posterolateral, sensibilidad de todo el cuerpo excepto la cabeza, y ventral posteromedial, sensibilidad de la cabeza, cráneo, cara y todo lo demás, pero sensibilidad somática general, ambos, ¿de acuerdo? Entonces, por allá de los años 80 se descubrió algo que aparentemente era la panacea,
Pues, o por lo menos algo increíble, un milagro para curar el dolor tan terrible de algunas formas de cáncer, sin tener que mantener el paciente toda hora con morfina, que lo pone muy mal y donde pierde la percepción del mundo cuando el paciente quiere despedirse de la gente y no estar como todo embolatado y todo lo demás, sino estar más consciente en términos generales para el momento de su vida, pero estar tranquilo, pero consciente, y no esa pesadez tan incómoda y tan maluca que provoca la morfina, esa borrachera tan maluca y tal, tras de que tiene la muerte encima y sentir como esa borrachera tan maluca. Entonces, y otros medicamentos. Entonces, se había dicho, pues si toda sensibilidad somática general, y tal vez la sensibilidad somática general más importante es el dolor y la temperatura, pues también está el tacto fino discriminativo, la parestesia, todo eso, ¿no? Pero tal vez la más importante es el dolor y la temperatura. Si el dolor tan intenso tiene que llegar aquí al núcleo ventral posterolateral para de ahí pasar a la corteza, porque solamente en la corteza es donde se hace consciente. Si no llega a la corteza no se sentiría dolor porque no tiene forma de hacerse consciente. Pues hagamos una cosa, esto es electricidad, porque el sistema nervioso funciona con electricidad. Introduzcamos un dispositivo electrónico que interfiera eléctricamente la información que está llegando ahí, y entonces que no pase a la corteza. Hicieron el experimento, y hace muchos años, desde los años 80, con cierto éxito, y resulta que los pacientes, cuando después hablaban con ellos, decían que el dolor no les había disminuido. Entonces venga, yo le quito el aparato. Doctor, no se le ocurra quitarme el aparato. ¿Por qué te da miedo? No, doctor, el dolor no se me ha ido, pero me genera un placer. Una cosa muy extraña. Entonces los pacientes, de alguna manera, no se iba el dolor, pero les generaba el placer. Una cosa medio masoquista, digámoslo así, muy extraña, ¿cierto? Ahí lo dejo para los que de aquí quieran ganarse el premio Nobel y quieran meterse a las neurociencias a investigar cosas. Ahí que los dejo, ¿no? Bueno, muchachos. Entonces, este núcleo de aquí atrás, ese núcleo posterior, pues equivale en el otro lado al anterior. Pero este núcleo posterior se llama el pulvinar. Pero el núcleo pulvinar está relacionado con dos núcleos. Este que hay acá que se llama el cuerpo geniculado lateral o núcleo geniculado lateral, y este que hay aquí atrás que se llama el cuerpo geniculado medial o núcleo geniculado medial. Ok, resulta que cuando damos visión, que la vía óptica, habíamos dicho que en el quiasma óptico la mitad de la información de este ojo pasa para el hemisferio del lado contrario y la mitad sigue para el hemisferio del mismo lado. Entonces se forma un haz de fibras, o sea de axones, que se llama tracto óptico, después lo veremos, que tiene que desembocar sí o sí en el tálamo, porque antes de llegar a la corteza, digamos que toda forma de sensibilidad, excepto la olfatoria, tiene que entrar primero al tálamo, eso está claro, ¿cierto? Eso lo tienen que tener aquí. Entonces, ese haz de fibras trae la mitad de la información de este ojo y la mitad de la información del otro ojo, y termina en el núcleo geniculado lateral del tálamo, en ese lado. Igual al otro lado, la mitad de la información de este ojo, la mitad de la información visual de este ojo, pero esas fibras que trae la mitad de un ojo y la mitad del otro ojo, terminan en el cuerpo geniculado lateral, el tálamo de ese lado respectivamente. Entonces, resulta, muchachos, que mientras tanto, el cuerpo geniculado medial hace lo propio, pero en cuanto a la audición, es decir, las vías auditivas, antes de que lleguen a la corteza temporal, donde yo voy a ser consciente la voz misma que me estoy escuchando a mí, la mía, o una pregunta que hagan ustedes, o el vuelo de un pajarito, el canto de un pajarito, donde yo voy a ser consciente y me voy a dar cuenta de eso, mucho antes tiene que llegar al tálamo, porque el tálamo es el que manda eso a la corteza. ¿Y a qué parte del tálamo? A un núcleo que se llama el cuerpo geniculado medial. Y entonces este sería el cuerpo geniculado medial. Solamente que ahí la diferencia con el cuerpo geniculado lateral es que no está trayendo la información, la mitad de la información de un oído y la otra mitad del otro oído. No, ahí es diferente. Lo veremos cuando damos audición. Ahí llega independientemente casi que por igual de ambos oídos, pero eso después lo veremos. Lo importante es que cuerpo geniculado lateral, estación obligada visual. Cuerpo geniculado medial, estación obligada auditiva. Y esos dos núcleos están pegados a otro núcleo gigante, el más grande de todos, que se llama el núcleo pulvinar, con V, pulvinar. Y el núcleo pulvinar entonces hace lo siguiente: integra la información visual con la auditiva. O sea, primero se creía, muchachos, que el tálamo mandaba la información a la corteza y la corteza hacía el trabajo inteligente. Hoy por hoy ya no. Hoy por hoy se sabe que hay centros inteligentes independientes de la corteza. Y el tálamo le manda la información ya integrada a la corteza.
donde algo visual lo puedo relacionar con una imagen. Escucho el sonido del tambor y me imagino un tambor, o veo el tambor y me imagino el sonido del tambor, porque el núcleo pulvinar ha integrado información que llega del sonido del tambor y de la visión del tambor, y entonces de alguna manera manda en parte esa información procesada al cerebro. Pero resulta que como hay un área en el lóbulo parietal que además maneja los espacios, y los espacios serían un tema visual, porque si yo estoy cuadrando un carro yo tengo que mirar cómo me cuadro, cómo retrocedo y tal. Sin embargo, lo maneja la parte de atrás del lóbulo parietal, es muy cercano al lóbulo occipital. Entonces el núcleo pulvinar también maneja esas relaciones de espacios. Entonces está relacionado, el núcleo pulvinar estaría relacionado con el lóbulo parietal por esa integración de espacios, con el lóbulo occipital por la parte visual y con el lóbulo temporal por la parte auditiva. Parte visual que entra por el cuerpo geniculado lateral y parte auditiva que entra por el cuerpo geniculado medial. Ok. Chicas, chicos, ¿vamos bien hasta aquí o no? No me convencen. Sí. ¿Vamos bien o no? Sí. Con furia. Que se escuche con furia eso. Que llegue a todo el mundo. Vean, a cerrar Ciudad Universitaria que porque hay monches allá. Entonces que se escuche con furia y vengan aquí a ver qué fue lo que pasó, que no les manda a ver qué es lo que está pasando aquí. ¿Está quedando claro o no? Sí. Eso, mis tigres. Bueno, ahora sí, rujan mis tigres. Bueno, ok muchachos. Y aquí arriba, en la región dorsal, hay dos núcleos que se llamarían el lateral dorsal y el lateral posterior. Lateral dorsal adelante y lateral posterior aquí atrás. Ya lo veremos. Y el núcleo azulito básicamente es un núcleo que se llama dorsomedial. Ese núcleo dorsomedial está relacionado también con el sistema límbico, ya no con la motricidad, ya no con la visión, ya no con la audición, sino con emociones y con aprendizaje y todo eso, inclusive con el sueño. Hay una enfermedad que es una especie de encefalitis letárgica donde el individuo finalmente entra en estados de somnolencia por semanas y hasta por meses, literalmente. Y una de las cosas que se hace, inclusive, es más, se las voy a poner así, hay una enfermedad que se llama el insomnio fatal heredofamiliar idiopático, donde a partir de cierto momento de la vida es heredofamiliar, o sea, hay algo genético, es rara esa enfermedad, pero existe, donde a partir de cierto momento de la vida el individuo no puede dormir. Y no dormir nada es incompatible con la vida. En ratas de experimentación, si se les impide dormir del todo, duran máximo 10 días vivas. En gatos, máximo 16 días. Yo no estoy de acuerdo con los experimentos animales, pero bueno, los han hecho. Y los seres humanos, cuando tienen una enfermedad, ya tienen la sentencia de muerte, porque es imposible. No se sabe exactamente por qué, pero ocurre una falla multisistémica. Si no hay nada de sueño, la muerte llega sí o sí, comienzan a fallar sistemáticamente todos los órganos y ocurre la muerte. Eso se llama insomnio fatal heredofamiliar idiopático, fatal, porque termina siendo fatal. Y justamente se ha visto que hay lesiones en el núcleo dorsomedial o medio dorsal del tálamo. Sería lo mismo, dorsomedial o medio dorsal del tálamo, que es este de aquí. Bueno, muchachos, en otras palabras, habíamos dicho que esto era la lámina medular interna y aquí tendríamos otra laminita que se llama la lámina medular externa. ¿Dónde estaría la lámina medular externa? Es como otra bandita de sustancia blanca, pero aquí afuera, que ahí no está dibujadita. Y está separando esta parte lateral del tálamo de otros núcleos que se llaman núcleos reticulares. Y los núcleos reticulares hacen parte de algo que se llama la formación reticular. A ustedes en algún momento les van a hablar de la formación reticular. Para que no les quede en el aire, les cuento el cuentico así chiquitico. Hace algún tiempo unos investigadores dicen, ay, pero qué bacano, pongámonos a mirar por microscopio a ver qué hay dentro del tallo cerebral. Y claro, no sabían qué había, y miraban, y descubrieron un montón de cuerpos neuronales con esas dendritas tan hermosas a la tinción, conectados entre sí como si fueran estrellas en el firmamento. Entre otras cosas, por ahí hay un científico de crédito, un astrofísico, que tiene la teoría de que todas las estrellas son neuronas de una inmensa red neuronal, de una inteligencia universal. Pues podría ser, porque eso, en todo caso, un montón como de estrellitas que serían como neuronas, ¿cierto? Ok. Pero no se sabía para qué servía. Pero como estaban tan estrechitas como unidas como en una red, lo llamaron formación reticular.
Y la formación reticular se extiende desde la parte alta de la médula espinal, atraviesa todo el tallo, bulbo, puente mesencéfalo y llega hasta el tálamo. ¿A qué parte del tálamo llega la formación reticular? A esta parte verdecita aquí, que serían los núcleos reticulares del tálamo. Entre otras cosas, hoy por hoy se sabe que esa formación reticular comunica muchas cosas entre sí. Es decir, son conexiones de unas vías que van y otras que vienen. Y el tálamo está comunicando muchas cosas entre sí, inclusive núcleos de adentro entre sí mismos. Ok, entonces estos serían los núcleos reticulares que los separan del resto de esta parte que tenemos aquí por la lámina medular externa. En la lámina medular interna hay otros núcleos, unos núcleos que se llaman intralaminares y un gran núcleo que se llama el núcleo centromediano. Ahora, muchachos, en la clase de vías medulares vamos a ver la importancia que tiene el núcleo centromediano y los núcleos intralaminares en pacientes que tienen trastornos del movimiento por una forma de esquizofrenia que se llama la esquizofrenia catatónica, con algo que se llama flexibilidad sérea. Ahorita lo veremos. Entonces tengan en cuenta el núcleo centromediano y los núcleos intralaminares. Mírenlos ahí, para ahorita en la segunda clase, ¿de acuerdo? Centromedianos en toda la lámina medular interna y unos pequeñitos que se llaman intralaminares. Bueno, muchachos, entonces esta gráfica es muy bonita. ¿Me permiten apagar un poquitico la luz mientras esta gráfica nomás? Sí. Yo sé que si la dejo mucho rato se duermen, pero no, esta no. Esta. Ok, muchachos. Entonces miren. Esta imagen es de Netter. Chicas, chicos, me han preguntado mucho que qué libro de neuro les recomiendo. Y yo les recomendaba el Atlas de Neurociencias de Netter, pero me acuerdo que hay otro libro que es fabuloso. No es tan grande como el Atlas de Neurociencias. Es como si fuera un resumen, pero perfecto, espectacular. Yo lo tengo, sino que si se me había olvidado recomendárselo a los muchachos, y se llama Neuroanatomía Esencial de Netter. Es más pequeño, pero tiene todos los capítulos tan bien explicada la neuroanatomía, tan bien explicada, que los que de aquí quieran ser neurocientíficas, neurocientíficos, neurocirujanos, neurocirujanas, neurólogas clínicas, ese libro lo deben ir estudiando por el resto de la carrera para que lleguen afinaditos a la residencia, muchachos. Pero es espectacular, es muy breve, es un libro pequeño, fácil de leer, lleno de ilustraciones muy bacanas. No es un libro grande como el Atlas de Neurociencias, que es muy bacano, pero la información es más densa, digámoslo así. Muy buena, excelente. Pero yo diría, con la neuroanatomía esencial, como su nombre lo dice, tiene lo esencial, pero muy bien organizado. ¿Ok? Y parte de estas láminas están ahí, creo que estas están ahí. ¿Ok? Pero bueno, muchachos, recuerden lo que les he dicho tantas veces. La inteligencia de nosotros los primates, yo soy un primate hablándole a un grupo de primates porque somos primates. La inteligencia de nosotros los primates es una inteligencia visual. Una pregunta de cultura general. ¿Alguien aquí levante la mano? ¿Saben quién fue Carl Sagan? Uno nomás. 2, 3, 4 nomás, 5, 6. Ay, me da tristeza, muchachos, 7. Carl Sagan fue mi inspiración, y yo creo que la inspiración de mucha gente, aunque él era físico, astrofísico. Carl Sagan escribió un libro que se llama Encuentros con Inteligencia Extraterrestres, porque Carl Sagan fue el secretario de un encuentro que hubo en esa época en la República Socialista de Armenia, donde se reunieron 30 científicos de todo el mundo, entre ellos 12 premios Nobel. Lo más granado de la física, lo más granado de la astronomía en el mundo, lo más granado de la cosmología, de la astrofísica, de la astrobiología, lo más granado de las neurociencias en el mundo. Estaba Crick, del grupo de Watson y Crick de la doble hélice del ADN, que ustedes lo conocen. Estaba lo más granado en la ciencia de todo el mundo, de Rusia, de China, de Estados Unidos, de Gran Bretaña, de Francia, etc. Y el único propósito, y se reunieron a puerta cerrada, los mejores científicos del mundo, evolucionistas, paleoantropólogos, neurocientíficos, genetistas, cosmólogos, etc. El único propósito era definir si sí era posible que hubieran inteligencias en otros planetas como la nuestra, no simplemente vida bacteriana, sino inteligencias y civilizaciones como la nuestra en otros planetas del universo. Y después de 30 días llegaron a la conclusión que irremisiblemente sí, no había lugar a ninguna duda. Y entonces establecieron una
ecuación como con 18 variables, una complejidad matemática impresionante, porque había matemáticos muy tesos también ahí, y donde llegaron a la conclusión que sea cual sea el planeta, donde como la química en el universo parece ser la misma, entonces el ADN sería la misma química y etcétera, la misma base nitrogenasa y todo lo demás, sea cual sea el planeta, para llegar a una inteligencia como la nuestra, necesariamente tienen que ser seres bípedos, con manos para el trabajo creador del cerebro y con una mirada conjugada dirigida al frente, porque los ojos son la clave de la inteligencia. Entonces miramos de frente y tenemos mirada conjugada de los ojos. Si muevo para la izquierda, los dos ojos se mueven para la izquierda. Si muevo para la derecha, los dos para la derecha. Para arriba o para abajo, eso se llama mirada conjugada. De tal manera que ahí se ratificó que la inteligencia de los primates es una inteligencia visual, claramente visual. Ese libro, ojalá lo consiguieran, se llama Encuentros con Inteligencia Extraterrestres. Carl Sagan era el secretario de ese encuentro y fue el encargado de escribir el libro. Pero bueno, les cuento eso por lo siguiente, muchachos. Ustedes entrenen la inteligencia visual. Yo los regaño mucho, pero son regaños fraternales. Cuando ustedes están copiando, porque entonces no hemos roto el cordón umbilical con el bachillerato. Y no nos podemos quedar con mentalidad de bachillerato cuando nuestra inteligencia ya debe ser un poco superior, porque estamos en la universidad. Entonces, muchachos, utilicen esa maravilla que es la inteligencia visual, lean imágenes. Si ustedes cogen un libro, un texto tan bacano como el de Nether, y antes de leer el texto, me refiero al texto como libro pues, pero antes de leer la parte textual, siguen los dibujos, siguen las vías, ustedes desarrollan exactamente las vías ascendentes del dolor y la temperatura, las vías tal y tal otro, y después van a leer y no van a necesitar leer la prosa, porque ya lo leyeron siguiendo las imágenes, pura inteligencia visual, eso somos nosotros. Entonces, esta imagen por eso me parece muy bacana, es para uso de inteligencia visual. Miren que esos núcleos del tálamo están en diferentes colores, y miren las partes de la corteza cerebral en diferentes colores. Es obvio, de toda obviedad, cada núcleo relacionado con partes específicas de la corteza cerebral. Por ejemplo, el núcleo anterior relacionado con el giro cinguli o la circunvolución del cíngulo. ¿Se acuerdan que dijimos que el fornis trae la información de conocimiento, de memoria, de aprendizaje? La lleva a los cuerpos mamilares del hipotálamo. De los cuerpos mamilares del hipotálamo la información sale para el núcleo anterior del tálamo, y el núcleo anterior del tálamo para la circunvolución del cíngulo, donde se almacena. ¿Se acuerdan que lo dijimos ahora? Miren la relación entonces entre el núcleo anterior del tálamo y la circunvolución del cíngulo. Una afectación aquí, indirectamente es una afectación acá, y viceversa. Ok, miren por ejemplo el núcleo ventral anterior, ventral lateral. Miren el ventral lateral y el ventral intermedio. El ventral lateral y ventral intermedio. Dijimos que el ventral anterior, el lateral y el intermedio son núcleos motores. No es que de ahí parta movimiento, sino que es como decir una oficina: hey, llevemos este satélite que vamos a lanzar al espacio, antes de lanzarlo a esa oficina, para que en esa oficina revisen bien y cuadren bien los cables para que esté listo para lanzarlo. Eso es el tálamo. Entonces, esa información de movimiento, por eso estos núcleos se comunican con el cerebelo y los núcleos basales, para enviar la información a la corteza, al homúnculo motor, que es el que tiene que enviar la información a la médula espinal o a los núcleos motores del tallo cerebral para mover la lengua, la cara o los brazos o las piernas, etcétera, para que los movimientos sean correctos. Pero antes de eso lo decide la corteza premotora, que es la parte inteligente. Miren el núcleo ventral anterior relacionado con la corteza motora para pulir los movimientos, pero tuvo que haberse comunicado con las estructuras que tienen que ver con el movimiento, el cerebelo, los núcleos basales, etcétera. Miren aquí el núcleo ventral posterolateral y el ventral posteromedial, más profundo el posteromedial, y este es el posterolateral, de aquí para acá, etcétera. Entonces miren el núcleo ventral posterolateral. Dijimos que el núcleo ventral posterolateral tenía que ver con sensibilidad en términos de sensibilidad somática general, ¿se acuerdan? Dolor, temperatura, palestesia, o sea, vibración, en fin, ¿se acuerdan, muchachos? Presión, tacto fino, tacto discriminativo, tacto grueso, etcétera. Pues miren, y la sensibilidad somática general, ¿dónde dijimos desde la primera clase que se procesa? En el homúnculo sensitivo, ¿se acuerdan? La corteza sensitiva primaria del lóbulo temporal, la parte más anterior del lóbulo temporal.
o sea, el área, postrolándica o postcentral, o área de extracción nodos de Brodmann, ¿se acuerdan? Entonces miren cómo está relacionado con el núcleo ventral posterolateral. Esa información sensitiva llega al núcleo ventral posterolateral y de ahí sube arriba. Y así. Miren, por ejemplo, el núcleo ventral posteromedial. El posteromedial está relacionado también con la misma corteza, pero en cuanto a la sensibilidad de cráneo y cara, y etcétera. Miren, por ejemplo, aquí el cuerpo geniculado lateral, marcado con el 12. Dijimos que tenía que ver con visión. Por eso este colorcito es exactamente este mismo color. La corteza occipital, por encima y por debajo de la cisura calcarina, labio superior y labio inferior de la cisura calcarina, donde se procesa la visión. Pero dijimos que la audición se procesa ¿en qué lóbulo, muchachos? La audición. La audición. La audición. Temporal, bueno, ok. Entonces miren, el cuerpo geniculado medial que tiene que ver con la audición está aquí de color rosadito, indicando que se conecta con esta parte rosada, que son las áreas auditivas primarias, 41 y 42 de Brodmann. ¿De acuerdo, muchachos? Busquen esa laminita que está en Nether, y aquí hay varios atlas de neurociencias de Nether. Yo la otra vez hice una solicitud de que la biblioteca comprara y los compraron, pero ustedes que no los usan, no sé. Así como hice una solicitud de que compraran nervios craneales en la salud y en la enfermedad, que es un texto magnífico, y compraron como 8. Y esos son costos grandes para la Facultad de Medicina, para la universidad, porque libros son caros. Busquen los muchachos. Entonces busquen esta partecita, porque de ahí van preguntas del examen, porque eso es clave, ¿de acuerdo? Para que lo lean. ¿De acuerdo, muchachos? Bueno, sigamos aquí adelante, porque lo que me importa es que quede claro el concepto, porque de ahí pues va el examen. Entonces, muchachos, pues como una visión general, lo que es el núcleo ventral anterior, ventral lateral, ventral posterolateral, etcétera, digamos que básicamente resume como lo que hemos hablado hasta ahorita. Lo mismo, repetición de la repetidera, y mostrando lo que les decía ahora. Cómo finalmente el tálamo, después de ese giro que da en su proceso embrionario, de estar así, quedar acostadito, la parte ventral quedar hacia abajo, la parte dorsal quedar hacia arriba, y por lo tanto la parte ventral dividirse en región anterior y posterior, la parte dorsal en anterior y posterior, etcétera. ¿Cómo entonces esto sería el eje? Lo que hay arriba sería dorsal, lo que hay abajo sería ventral, esto sería anterior, que es lo mismo que rostral, o sea, hacia el rostro. Esto sería posterior, que es lo mismo que caudal, la cola queda hacia atrás. Igual, por la línea media puedo dividir el tálamo en lateral y medial. Y lo mismo de ahora, los nucleitos que hemos mencionado. Con esto básicamente terminamos la visión del tálamo. Ay, muchachos, ¿les ha gustado o no? Sí. Ay, sí. Ay, entonces ahora sí voy a prender las luces de por aquí. ¿Cuál era? ¿Era esta? No. ¿Era esta? ¿Esta o qué? ¿Y esta también? ¿O la dejamos así? ¿Así o así? ¿O así? Démosla por ahora sí. Si roncan muy duro, pasamos a la otra. Vamos a hablar del sistema hipotalámico. Entonces, muchachos, ese es un corte, ¿qué? Chicas, chicos. Coronal o frontal, que es lo mismo. Aunque legítimamente el corte coronal o frontal tiene un límite, la articulación de los dos parietales con el frontal. Pero no importa, uno puede correr el corte más atrás y más adelante y se puede seguir llamando coronal o frontal. Pero estrictamente hablando sería por ahí, ¿no? Pero bueno, es un corte coronal o frontal. Y en ese corte coronal o frontal tenemos aquí al tálamo. Estos son unos núcleos, estos son otros núcleos del tálamo, y esto sería el hipotálamo. Este angulito que hay aquí, ¿cómo se llamaría entonces, muchachos? ¿Qué sería este angulito que hay aquí? ¿Qué sería? Este angulito que hay aquí, ¿a qué correspondería? ¿A qué? Ay, chicos, el surco hipotalámico, se les olvidó. Se les olvidó el surco hipotalámico. Entre el tálamo y el hipotálamo. Vale. Entonces, el surco hipotalámico, bueno. Esta partecita del hipotálamo, entonces, que forma esto, se llama ¿cómo, muchachos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo? Pero duro. Sí, porque les da miedo.
infundíbulo, o sea, el embudito, que por fuera sería el tubo ercinéreo y por dentro sería propiamente el infundíbulo. Y esto es hipotálamo. Entonces, ¿qué núcleos del hipotálamo serían estos? Los que más protruyen hacia abajo y hacia atrás, famosísimos. ¿Los qué? Cuerpos mamilares. Entonces el hipotálamo, ese sí que es interesante, muchachos. No, es que es tan interesante, que es tanta la emoción con esto, que mejor no sigamos con la clase. Es que es muy bacano, en serio. Yo les he dicho, yo, Carlos Estrada, estoy convencido, pero es una especulación personal, estoy convencido que por ahí en unos 30 años a más tardar se va a hablar de medicina hipotalámica, porque el hipotálamo es el órgano homeostático por excelencia, es el que guarda el equilibrio fisiológico y la fisiología de la salud, la normalidad. La ruptura de la fisiología es la enfermedad. Volver a aterrizar la fisiología es retornar a la salud. Y resulta que el hipotálamo gobierna el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que después lo veremos, que es lo que gobierna todo lo que yo no muevo a voluntad: la dilatación de la pupila, los latidos cardíacos, la frecuencia respiratoria, el flujo de la bilis, el movimiento del intestino, etcétera, y etcétera, lo que yo no muevo a voluntad, que es básicamente mi vida. Entonces, yo solamente muevo voluntad, los voluntarios, y para de contar nomás. Entonces, muchachos, el hipotálamo gobierna el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático, que lo veremos. Pero también gobierna el sistema endocrino, que los que están en endocrino ya han visto las delicias del sistema endocrino, como las hormonas también gobiernan todo. Solamente que el sistema endocrino, que gobierna todo el cuerpo, al único que le obedece órdenes es el sistema nervioso. O sea, los dos controlan todo el cuerpo, pero finalmente el sistema nervioso le ordena al sistema endocrino. Y finalmente, también gobierna el sistema emocional. Y si ustedes ven, muchachos, se los dije la otra vez, no hay una sola enfermedad que no tenga que ver o con una disfunción autónoma, simpática o parasimpática, que es una en el hipotálamo, o con una disfunción endocrina, que es una en el hipotálamo, o con una disfunción emocional, que lo regula el hipotálamo, o con mezcla de dos, de esas tres cosas o de las tres cosas. Póngame la enfermedad que sea, la enfermedad que sea. De tal manera que yo creería que en unos 30 años entender la génesis de todas las enfermedades es entender muy bien el intríngulis bioquímico del hipotálamo. Y por lo tanto entender y comenzar realmente a curar las enfermedades es comenzar a incidir en el intríngulis bioquímico del hipotálamo, creería yo, es una especulación personal. Porque si ustedes miran, muchachos, y esto no lo digo para que se decepcionen, no, sino precisamente para que nos animen a investigar, si ustedes miran, no hay hasta el momento, en toda esta evolución, en el tercer milenio, en 25 años del tercer milenio, pero es el tercer milenio, no quiere decir que apenas llevemos 3000 años, llevamos millones de años literalmente. No hay en toda la evolución de la humanidad, no hay en toda la evolución, en todo este momento hasta ahora, la primera enfermedad que la medicina haya curado. Si ustedes ven, no hablemos de traumas, que eso es otra cosa, son una enfermedad, y no hablemos de enfermedades infecciosas, porque hay un germen afuera que me invade y yo lo enveneno con una cosa que llamo antibiótico, y listo. Pero hablemos de las enfermedades que nacen de mí. La diabetes no se cura, eso es para toda la vida. La hipertensión arterial no se cura, eso es para toda la vida. La esclerosis lateral amiotrófica no se cura, eso es para toda la vida, etcétera. Y la artritis reumatoidea no se cura, eso es para toda la vida. Entonces el internista literalmente tiene que estar viendo al paciente cada tanto. Las miocardiopatías no se curan, no es para toda la vida. El asma no se cura, eso es para toda la vida. Ah, pero es que mi hermano hace 15 años o 20 años que no le volvió al asma. Sí, pero en cualquier momento puede resultar, porque lo que la generó puede en cualquier momento otra vez. Igual, el cáncer no se cura. Ay, pero esta vez muy carretoso. A mi tío le hicieron una cirugía, le operaron del cáncer y se curó. No. Le amputaron una parte del cuerpo donde estaba el tumor, tuvieron que amputarle algo para sacar el cáncer, o una pierna o el intestino o lo que sea. Y aún así, siempre hay que vigilar, porque se habla de expectativas de sobrevida a 5 o 10 años, porque en cualquier momento puede repuntar otra vez, y siempre hay que estar vigilantes, porque lo que le ocasiona el cáncer, que no sabemos qué es, puede otra vez... y no, pero le hicieron quimioterapia y radioterapia, es otra forma de amputación.
amputación química, porque quimioterapia mata también un poco de células buenas y la radioterapia lo mismo. Entonces, muchachos, es interesante esto, no para que se desanimen, es interesante. Los internistas lo que hacen es eso, eso es lo que hace la medicina interna, estar con los pacientes en esas enfermedades crónicas y literalmente, y gracias a los internistas, pues vamos lidiando las enfermedades crónicas. Pero ¿qué pasa? Si del hipotálamo depende todo ese control, yo creería que en algún momento en el hipotálamo, es decir, hurgando bien en el hipotálamo, también podría estar la posibilidad de verdaderas curas, no sé. O sea, ¿qué estará pasando en el hipotálamo para que finalmente una enfermedad no se cure? Entonces los fármacos lo que hacen es aliviar la enfermedad, pero no curarla, excepto antibióticos, pues, ¿no? Pero para curar una infección que me llegó de afuera. Con esto lo que le quiero decir, muchachos, es que el hipotálamo es muy particular. El hipotálamo casualmente está en medio de los dos hemisferios cerebrales, profundo en medio de los dos hemisferios cerebrales, y es curioso que desde culturas muy antiguas señalaban que había algo muy profundo en el entrecejo, en el interior, que significaba toda la vida, que era el responsable de toda la vida. Y si uno ve, estamos señalando directamente el hipotálamo, las culturas antiguas y las tradiciones antiguas, esotéricas y todo eso. Entonces, muchachos, aquí tenemos de nuevo nuestro hipotálamo. En esta imagen, también en estas tres imágenes lo tenemos. En este corte de acá tendríamos ventrículo lateral, cuerpo calloso, septo pelúcido a cada lado, los dos fornis a cada lado, el tercer ventrículo. Y por lo tanto, en la parte de aquí abajo del tercer ventrículo, el hipotálamo con los cuerpos mamilares. En esta imagen de perfil, igual tendríamos el hipotálamo hacia abajo y hacia adelante, igual en la radiografía. O sea, aquí tendríamos el infundíbulo, los tubérculos mamilares, el infundíbulo, la parte en forma de embudo. O sea que aquí habría el tálamo de un lado y el tálamo del otro lado, y el tercer ventrículo, este trata de corresponde al tálamo, y el tercer ventrículo entre el tálamo y el hipotálamo. Por aquí estaría la división gris intertalámica. Ventrículo lateral, líquido cefalorraquídeo que pasa entre el tálamo y el fornis al tercer ventrículo, entre el tálamo y el fornis al tercer ventrículo, y etcétera. Y en esta imagen, igual, en uno está marcado el infundíbulo. Y miren que apunta, aquí estaría la silla turca donde está la glándula hipófisis, continuación del tallo hipotálamo hipofisiario. O lo mismo en esta radiografía, esto sería el cuerpo del esfenoides, el seno esfenoidal, esa cavidad aérea que tiene el cuerpo del esfenoides, y por lo tanto aquí tendríamos entonces nosotros la hipófisis, continuación pues como del hipotálamo, etcétera, ¿no? De tal manera, muchachos, que ese hipotálamo, esa estructura tan hermosa, tan increíble, tan bella, esto que les estoy hablando es magia, miremoslo así, es que es una cosa muy hermosa. La neuro es magia, realmente esto es magia. Esa estructura, el hipotálamo, depende de la glándula hipófisis, que es la reina madre del sistema endocrino. Y la reina madre del sistema endocrino lo gobierna todo, pero por órdenes del hipotálamo. Sin órdenes del hipotálamo no gobernaría nada. Entonces son dos sistemas de gobierno, pero el cogobierno, que es el endocrino, depende de todos modos de órdenes del hipotálamo. Entonces el hipotálamo tiene aferencias, esa información que le llega de muchas partes, y eferencias, información que sale. Entre las aferencias, entonces tenemos que al hipotálamo llegan aferencias de la corteza prefrontal. Si el hipotálamo regula toda la fisiología, el hipotálamo tiene que recibir información de la corteza prefrontal. ¿Por qué? La fisiología cambia no solamente porque yo tenga alteraciones internas, sino alteraciones externas. Si yo voy en mi proceso evolutivo caminando por las selvas de África, todo barrigoncito, peludo y colmillón como ven cavernícola, con mi esposa barrigoncita, colmilloncita, cada uno con su garrote, y mis 6 hijitos, todos cavernicolitas, cada uno con su garrote, barrigoncitos y colmillitos y todo lo demás, y me encuentro con un tigre de dientes de sable. Digo, ay hijo de madre, ¿y ahora qué hacemos? La información visual del tigre de dientes de sable llega al tálamo. Vamos repasando: cuerpo geniculado lateral, y el cuerpo geniculado lateral a la corteza occipital. Pero la corteza occipital nada se gana con ver el tigre de dientes de sable. Para yo tomar una decisión de qué debo hacer frente al tigre de dientes de sable, la información tiene que llegar de corteza occipital al lóbulo frontal, porque es el que toma las decisiones. Todos los demás lóbulos trabajan para el lóbulo frontal. El lóbulo que toma las decisiones es el frontal.
Pero para el lóbulo frontal, tomar las decisiones adecuadas le envía la información al hipotálamo. Porque cualquier decisión que yo tome, tirarme por este abismo con toda mi familia, porque es mejor caer a esa profundidad del río, a que nos despedace el tigre y dientes de sable, o atravesar por aquí por un tronco que está uniendo este barranco con el otro. Es posible que nos caigamos, pero tengo esa posibilidad. Entonces, esa decisión que la determina el lóbulo frontal, que es una decisión inteligente, tiene que ver con un acto motor. Por eso el lóbulo frontal es el que maneja también la parte motora. Ahí está el homúnculo motor, en el lóbulo frontal, etc. En conciliábulo con el tálamo, ya lo vimos. Entonces, pero para el lóbulo frontal tomar esa decisión, necesito de la integridad de mi fisiología corporal y de que el hipotálamo secrete hormonas que me animen a hacer eso. Por ejemplo, adrenalina. Y que el hipotálamo de órdenes simpáticas, por ejemplo, que lata más rápido el corazón y con más fuerza, y que se dilaten las arterias de los músculos de las extremidades, para que los músculos se vuelvan más poderosos, etc. Entonces el lóbulo frontal le manda la información al hipotálamo, por muchas razones. Igual, en un estado emocional, una relación íntima, lo que sea, el lóbulo frontal, por ejemplo, una relación íntima de una pareja, igual, en ese momento el lóbulo frontal manda información al hipotálamo para que el hipotálamo libere en ese momento determinadas hormonas para el momento, determinada actividad simpática, parasimpática, etc. Cualquiera que sea la situación. Entonces el lóbulo frontal hace conexiones. La retina, esto sí que es interesante, muchachos. Chicas, chicos, ¿ustedes sabían que nosotros tenemos un reloj biológico adentro? ¿Sí? Entonces ya para qué. En serio lo sabía. Yo creí que yo les iba a contar el chisme. Bueno, ahora les cuento pues el chisme. Entonces nosotros tenemos un reloj biológico adentro. ¿Saben por qué no es posible el viaje a Marte todavía? No es por la ingeniería aeronáutica. Eso a la postre les dije rato está listo. El problema es que nosotros evolucionamos bajo dos condiciones fundamentales y en ese proceso llevamos millones y millones y millones de años, y si nos despegamos de una de las dos, ¡pum!, se daña la fisiología corporal. Una de ellas son las condiciones de gravedad. Un astronauta gringo, un cosmonauta ruso, un taikonauta chino, y cuando nos toque a nosotros un chichanauta, en cualquier momento que estemos allá en la Estación Espacial Internacional, con solo 15 días después de estar allá, cuando regresamos a la Tierra, tenemos pérdida importante de masa muscular, osteoporosis, una cantidad de problemas. ¿Por qué? Porque perdimos las condiciones de gravedad. Entonces, aguantarnos un año que dura la ida a Marte, casi un año, y un año que dura el regreso, y eso que dicen, perfecto, tocamos Marte, vámonos ya, sin que no quiera Marte. Entonces, obviamente, eso tendría problemas fisiológicos muy serios. Pero el otro problema, que es que el que tiene que ver con el hipotálamo, es que nosotros evolucionamos con base en la rotación de la Tierra. El momento preciso, las 24 horas y piquito que dura la rotación de la Tierra, son las que sincronizan, como las que le dan cuerda al reloj biológico que tenemos adentro. Sin la rotación de la Tierra, ese reloj biológico no funciona. Si yo salgo del planeta, me meto en una lata de sardinas, que es una cápsula de esas, a demorarme en esa lata de sardinas un año viajando a Marte, y para volver, el reloj biológico se enloquece, porque pierde ese temporizador que era la rotación de la Tierra. Entonces, pero ese temporizador llega a través de la retina, porque la rotación de la Tierra implica el cambio luz-oscuridad, y por lo tanto bombardeo de fotones más intensos o menos intensos, y es ese bombardeo de fotones en la retina el que le transmite la información al hipotálamo, para el hipotálamo saber exactamente qué horas biológicas, qué horas no mecánicas, qué horas biológicas son. Por eso, cuando la gente dice, el médico me mandó a tomar un medicamento por la noche o por la mañana, pero qué bobada, el organismo acaso sabe qué horas son. Lo sabe más que cualquier reloj atómico, porque llevamos un reloj biológico de millones de años de evolución, que es literalmente un fósil súper antiguo. Entonces, por esa razón, la retina, para que funcione ese reloj biológico que está en el hipotálamo, le envía la información al hipotálamo. Las vías olfatorias, nosotros no hemos visto olfato, ¿no? Ok. Las vías olfatorias, que son muy antiguas. El olfato es el sentido más importante filogenéticamente, no el actual es la visión, pero filogenéticamente evolutivo que tenemos nosotros. Hay una especie que se creía extinguida, que se llama el celacanto.
El celacanto es un pez de las profundidades muy monstruoso, que se creía extinguido hace 80 millones de años, y resulta que todavía está vivo, pero en grandes profundidades. Y el celacanto tiene la siguiente virtud. Lo bacano del celacanto es que está mostrando la transición entre las aletas y las primeras extremidades para escarbar las laderas del océano y salir del mar a la tierra. O sea, la transición que hicimos del mar a la tierra. Y resulta que los genes que hacen esa transición en el celacanto son exactamente los mismos genes que tienen que ver con el desarrollo del olfato, de las vías olfatorias. O sea que el olfato es y el olfato era importantísimo y nos salvó la vida filogenéticamente hablando, porque con el olfato olfateábamos los depredadores, olfateábamos la comida, olfateábamos el veneno, olfateábamos lo que podíamos comer, etcétera y etcétera. De tal manera que el olfato, igual que en las especies más primitivas hoy por hoy, incluyendo los perros que son tan inteligentes, el olfato es clave. Por lo tanto, el olfato se tiene que comunicar con el hipotálamo, porque el hipotálamo tiene que definir con base en el olfato las condiciones fisiológicas. Entonces, otra referencia importante es del olfato. Esto que está marcado con 2 son unos núcleos. Esos núcleos que quedan aquí adelantico, quedan aquí en esta parte. Miren la rodilla del cuerpo calloso y la lámina terminal. Aquí estos núcleos se llaman los núcleos septales, hacen parte del sistema límbico. Son los principales núcleos de placer del cerebro. Y todo lo que yo tengo que aprender evolutivamente tiene que pasar por esos núcleos para ver si es placentero o displacentero. Porque en eso consiste la evolución. Somos sistemas binarios. Si es placentero, eso sigue su proceso evolutivo. Si es displacentero, intenta eliminarlo. Entonces, en ese sentido, esos núcleos septales también se tienen que comunicar con el hipotálamo. La corteza del cíngulo, el giro cinguli, que ya vimos que recibe información del núcleo anterior del tálamo, y el giro cinguli tiene que ver con almacenamiento de memoria, procesos de aprendizaje y todo lo demás. Eso depende de mis condiciones fisiológicas, de mi estado de sistema nervioso autónomo, simpático, parasimpático, etcétera, de mi estado hormonal. Entonces también llega al hipotálamo. En el tálamo, obviamente, tiene que comunicarse con el hipotálamo, etcétera. Esto que hay aquí que se llama el complejo amigdalino. El complejo amigdalino, cuando veamos el sistema límbico, vamos a ver que la amígdala o el complejo amigdalino es el principal órgano de las emociones. Es el órgano clave de las emociones. Y sin emociones somos sociópatas. Los asesinos sociópatas no sienten emociones, entonces no sienten remordimiento, no sienten absolutamente nada, son fríos. Entonces, no tener emociones nos acerca a la sociopatía. Entonces, bueno, eso hay que mirarlo con cierto cuidado, por supuesto, ¿no? Pero en todo caso, esa parte de las emociones tan clave también tiene que comunicarse con el hipotálamo, porque el hipotálamo hace que respondamos de acuerdo a las emociones que tengamos, etc. Igual el hipocampo, que es el órgano de la memoria, ya se los mencioné a través de una vía que es el fornix, que la mencionamos ahorita, da la vuelta y llega al hipotálamo, y etcétera, y etcétera. Igual núcleos del tallo cerebral. Y las eferencias casi que a los mismos sitios. En todo caso, pues, el hipotálamo, aquí está la parte de embudo, que es el infundíbulo visto por dentro, tuber cinereum por fuera, y luego el tallo hipotálamo hipofisiario, para terminar abajo en la hipófisis. Y los que ya vieron endocrino, saben que la hipófisis se divide en una región anterior y otra posterior. La anterior es la verdadera glándula hipófisis, por eso se llama adenihipófisis, y la posterior realmente no es una glándula. Ay, qué pena, muchachos, no es una glándula. Entonces se llama neurohipófisis, porque es una extensión del hipotálamo realmente, es tejido nervioso. Y la anterior es la que produce las hormonas que van a ir a parar a todo el cuerpo, pero por órdenes del hipotálamo. Entonces, muchachos, si quieren, hagamos una cosa. Hagamos el descanso, que la clase que sigue es más cortica. Terminamos esto en 10 minuticos después del descanso y seguimos con la otra clase, ¿les parece? ¿Cuánto tiempo descansamos, chicas, chicos? ¿Cuánto? A las 7 de la noche.